lo contrario del miedo es la fe. Y la fe también se ejercita, esa valentía, esa fe, ese saber de que, bueno, tal vez esto no funciona, pero voy a probar. Hola amigas y amigos de Voz, queremos darle la bienvenida a Vivas y Plenas, este espacio acogedor que hemos preparado especialmente para conectar contigo. En este episodio vamos a hablar de un tema que nos toca a todas en algún momento, fíjense, el miedo. Ese sentimiento que muchas veces nos paraliza, nos hace dudar de nuestras capacidades y hasta nos roba oportunidades que podrían transformar nuestro futuro. Pero la buena noticia es que no tenemos que vivir esclavos del temor, podemos aprender a enfrentarlo, conquistarlo y usarlo como trampolín hacia nuestro máximo potencial. A lo largo del programa descubriremos pasos sencillos y prácticos para comenzar a vencer los miedos desde los más pequeñitos hasta los que parecen imposibles de superar. Veremos cómo cambiar nuestra perspectiva, cómo darle un giro positivo a las experiencias que nos intimidan y cómo transformar cada temor en una oportunidad de crecimiento. Porque como afirmó Franklin D. Roosevelt, la única cosa que debemos temer es al propio miedo. Nos acompaña hoy Carolina Donis, experta en inteligencia emocional y crecimiento personal, apasionada por ayudar a las personas a descubrir su valor y vivir con autenticidad. Con años de experiencia guiando a individuos y familias a gestionar sus emociones de manera sana, Carolina se ha convertido en una voz respetada y cercana que inspira a muchos a encontrar equilibrio, propósito y bienestar en su día a día. Gracias por estar con nosotros otra vez, Caro. No, encantada de estar aquí con ustedes compartiendo siempre esa alegría. La gente, yo espero que la gente sienta el amor y la alegría que hay aquí, porque venir aquí siempre es un honor y es de verdad lindo, lindo. Eres una amiga del corazón de la casa, te llevamos, ¿verdad que sí? En el corazón, sí. siempre la recordamos en todas nuestras reuniones de planeamiento. Damos gracias por ti, estamos Gracias. tan agradecidas de tenerte. Así que, ¿qué es realmente el miedo? Por favor, explícanos, Caro, y por qué tiene tanto poder sobre nuestras decisiones. Bueno, empecemos porque estamos hablando del miedo. Habíamos hablado de inteligencia emocional, habíamos hablado, y uno de las emociones primarias que tenemos, pero que nos impide muchas veces desarrollar nuestro máximo potencial, es el miedo. Y todo lo hemos sentido, obviamente es una emoción que tenemos ahí, que está para protegernos, ¿verdad? Ándale. Entonces, pero el problema es que lo hemos sacado de contexto y a veces lo dejamos en un lugar donde nos quita ese empuje para probar cosas diferentes, para hacer cosas diferentes. Entonces, en su esencia, el miedo es una emoción, pero es una emoción para advertirte de peligro. El problema es que como también tenemos la mejor máquina del mundo aquí adentro, ¿verdad? A veces proyectamos. Entonces, por ejemplo, la ansiedad es un miedo futuro, es un miedo anticipatorio. Entonces, si nosotros no aprendemos a controlar el miedo hoy, nos puede llevar la vida. ¿Cuánta gente no conocemos? Ayer estaba viendo una estadística que dio esta psicóloga Marian Rojas Estapé, que es una de mis favoritas, Excelente, sí. ¿verdad? Y ella dice, el 20% de la población del mundo está medicada en este momento. Y cuando uno entiende, o sea, hablando de medicación psicológica, o sea, psiquiátrica, ansiolíticos, antidepresivos, todas estas cosas que pasan, y es porque no aprendemos a lidiar con el miedo, no se nos enseña a lidiar con emociones. Y entonces, por eso, cuando estábamos hablando de qué hablar hoy, yo dije, empecemos hablando con el miedo. Tengamos esta conversación sobre cómo nosotros estamos en una posición para cambiar cómo nosotros percibimos el miedo y darle su justo lugar. Me parece tan interesante porque literal en camino al estudio estaba yo platicando con Judy sobre Marianne, cuarta generación de psiquiatría. Wow. Gracias por traer eso. ¿Cuál es la diferencia entre un miedo sano que nos puede proteger y un miedo que nos puede limitar? Bueno, un miedo sano, obviamente entra un león por ahí, pues todos nos van a dormir un oso o una cucaracha. Yo sé de las voladoras, se nos sale a nosotros todo en el sistema. Pero, ¿por qué? Esta es la cosa. Hay miedos que nosotros existencialmente nos han ayudado para sobrevivir como especie. El problema es cuando nosotros proyectamos cosas que no están pasando. Hay estadísticas que dicen que el 87% de las preocupaciones, de las cosas que nosotros tenemos miedo que pasen, cuando pasan, no llegan a pasar. Regresemos. 87% de las cosas que nos preocupamos porque pasen o tenemos miedo que pasen, no van a pasar. Y de ahí lo interesante de esa estadística es que el 13% que sí pasan, sabemos cómo manejarlo.
Entonces eso quiere decir que nos pasamos mucho tiempo en nuestra vida, pero sobre todo las mujeres. Preocupante. Sí. Literal. Sobre todo las mamás. ¿Verdad? Mi mamá decía, yo soy la mamá del mío. Yo, no, yo me llamo Carolina. Pero era porque ella, como buena mamá latina, se vivía preocupando, y si pasa esto, y si le pasa aquello, y si se la llevan. Me acuerdo, me iba yo a un concierto, me metía un papelito así con mi dirección, o sea, ¿a qué épocas? Y así como, pero era su miedo, y hasta cierto punto era un miedo, pues, sano, ¿verdad? Porque... Cuidar a su hija, proteger. Sí, cuidar. Pero a veces se vuelve un estorbo cuando nosotros dejamos de que ese miedo se vuelva el obstáculo a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos, a hacer lo que tú sabes que tú estás diseñada para hacer. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí desde pequeña me tocó hablar en público, entonces yo no le tenía miedo a eso, pero uno de los miedos más frecuentes de las personas es hablar en público. Sí. Dice que la gente, aquí me encanta que en Estados Unidos todos sacan estadísticas y todo así, ¿verdad? Entonces ellos dicen que la gente le tiene más miedo a hablar en público que miedo a la muerte. O sea, la gente prefiere estar muerta que hablar enfrente de la gente. O sea, yo no sé qué, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que no estamos entendiendo que nosotros tenemos que superar ese miedo. ¿Y cómo se supera ese miedo? Es, primero que todo, saber que con miedo hago las cosas. Así es. Ninguna de nosotras estaríamos acá si no hubiéramos hecho cosas con miedo. Animarte a estar en un programa por primera vez con miedo. Y si lo hago mal, y si digo, y si a Florecita no le gusta, y si a los productores me dicen algo, y si estoy muy flaca, y si estoy muy gorda, y si estoy muy alta, o si estoy muy baja. O sea, todos estos miedos son cosas que en un momento te pudieran haber parado de estar aquí. ¿Por qué no lo hicieron? Porque tomaste una decisión. Y eso es lo importante, saber que por medio de nuestras decisiones podemos contrarrestar esos miedos. Qué lindo, ¿verdad? Sabes que ahora que mencionas el easy, yo leo mucho a Margarita Pasos y ella dice que el easy es el terrorista. ¿Y si no me sale bien? ¿Y si no puedo? ¿Y si no les gusta? Y muchas veces ese terrorista es el que no... Y si sí, exactamente, cambiémoslo. ¿Qué puede pasar? Aprender, ¿verdad? ¿Sí? Si no funcionó, de todo vamos a aprender algo. Sí. Pero tenemos que cambiar, como dice Carolina, esa mentalidad. Una de las pláticas que creo que a mí me ha cambiado mucho la manera de pensar sobre el miedo fue, ustedes han oído de Nick Vujicic, este orador que no tiene sus extremidades, y he tenido ocasión de hablarle, gracias a Dios, varias veces, y me impresiona, o sea, solo él con su vida te impresiona, porque, o sea, si él no tiene topes, ¿qué va a decir uno? Exactamente. Pero él dice, la mayor discapacidad del ser humano es el miedo. Y a mí me impresionó cuando lo oí decir eso, porque dije, si él, que no tiene piernas, no tiene brazos, realmente piensa eso, es porque es cierto. Y me acuerdo esa vez, después del día que platicamos y iba yo manejando a la casa, dije yo, ¿cuál es mi excusa? Mi excusa por no probar ir a hacer cosas diferentes, por no hacer cosas que yo sé que Dios me puso para hacer. Que tal vez no, qué sé yo, probar, hacer un podcast, tal vez mi abuelita y mis tías lo oyen, no importa, pero empezar a ejercer el músculo es importante. De la valentía, ¿verdad? Empezar a escribir un libro. Yo empecé escribiendo artículos y después dije, bueno, ¿qué pasa si me disciplino y empiezo a hacer un libro? ¿Qué pasa? Ahorita voy a sacar un libro de niños en Guatemala por el Día del Niño que ya va a ser allá. Y entonces, y esa historia es una historia de agradecimiento porque decía, necesito hacer cosas para dejarle a la siguiente generación ese sentido de gratitud. Porque sin eso no puede ser feliz, que podemos hacer un programa sobre la gratitud programa. También, que es súper importante. Porque yo no conozco a nadie que diga, yo soy ingrato, yo no tengo gratitud. Nadie te dice eso. Es verdad. Pero es bien que somos quejosos, bien que somos miedosos. Pero éramos tan agradecidos, tal vez habría menos de eso. Claro que sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esa discapacidad que es el miedo, podemos empezar poco a poco a generar el músculo de la valentía. Y es algo que se desarrolla, es una habilidad que podemos aprender. ¿Y cómo empieza? Yo no voy, o sea, si tengo miedo a hablar en público, si tengo miedo, qué sé yo, a subirme a un avión, a volar, no voy a empezar de 0 a 100. Empiezo con cosas pequeñas, como por ejemplo, bueno, me da miedo subirme a una motocicleta, por ejemplo. A mí, yo tenía ese miedo porque yo tuve un hermano que falleció en un accidente de moto. Entonces, a mí me daba, ¿verdad? Y poco a poco, ¿verdad? Lo fui haciendo, poco a poco. Era como un trigger. Sin que me viera mi mamá, porque, claro. Porque te puedes imaginar. Y entonces, y hay cosas que uno tiene que ir poquito a poco probando, pero así es como se desarrolla el músculo. Entonces yo pienso en las personas que nos están oyendo hoy, que tal vez
no se animan a reunir a un grupo de amigas para hablar porque saben que tienen un tema en el corazón de compartir como mamás o como profesionales, o tal vez una persona que sabe que tal vez siente que tiene alguna enfermedad y no quiere ir al doctor porque no me van a dar malas noticias. No, pues es mejor ir y afrontar. Claro. Y hay una diferencia que se la acabo de compartir a mis sobrinas, que me encanta la historia de cómo nosotros nos afrontamos las cosas, porque cuando viene, por ejemplo, una tormenta con un torbellino y todo eso, y ustedes miran a las vaquitas, ya saben que yo soy de ejemplos prácticos, Sí. y salen las vaquitas, ¿verdad? Corriendo así, para todos lados. Si tú ves un búfalo se planta y deja que pase. Y le pasa encima. Las vaquitas paran tiradas por todos lados, muertas. El búfalo que sabía lo que era, sabe lo que es, se afinca, esa es la palabra, se afinca donde está. Y la tormenta pasa. Y a veces digo, ¿cuántos búfalos tenemos que nos están oyendo que saben que hay que pasar esta tormenta? A veces como que nos da tanto miedo lo que tal vez puede pasar que seguimos dándole plazo a una conversación que hay que tener que tal vez sea difícil. Que sea difícil. Hay cosas que no Mil nos cosas. gustan, pero hay que hacer. Yo digo, hay que ser como ese búfalo que se afinca, que sabe quién es, que entendemos nuestro valor, que el Señor nos ha dado, que hay conversaciones que hay que tener, pero no podemos tenerle más miedo al sufrimiento, o sea, que al miedo en sí. Paulo Coelho, de hecho, en uno de sus libros habla de eso, dice, hay gente que le tiene más miedo al sufrimiento que al miedo mismo, algo así era. Y el tema es que a veces no quiero sufrir. Y le tienen tanto miedo al sufrimiento que por eso no atraviesan el miedo. Entonces, a esto que le llamamos nosotros triggers o desencadenantes, la forma de vencerlos es trabajar ese músculo de la valentía. Sí. Y entender que empieza todo en nuestra cabeza. Así es. Y busca evidencias de si realmente es cierto lo que pensamos, porque no todo lo que pensamos es cierto. Así es. ¿verdad? Exacto. No todo lo que pensamos es cierto. Y se oye chistoso, pero así es. Y entonces cuando yo empiezo a buscar evidencias, si este miedo que yo tengo será real. Por ejemplo, yo sé de muchos jóvenes que tienen problemas de ansiedad, que vienen los exámenes finales del año, cualquier cosa, y una ansiedad que los medican. Y yo digo, realmente ¿Vale la pena? Si vale la pena, y si realmente no sería mejor solo reentrenar nuestra mente a decir, ok, voy a hacer mi mejor esfuerzo, Ahí está. voy a prepararme, y si así pierdo el examen, pues lo vuelvo a tomar otro día, o vuelvo a sacar el curso, o sea, no Eso pasa nada, o sea, pero ¿a qué hora medicarte va a ser eso ahora? La respuesta. La respuesta. Hay muchas ocasiones donde hay imbalances químicos que sí, son o sea, no vamos a ser necesarios, irresponsables claro, decir que no, exacto. pero hay mucho que se puede hacer con terapia, ya saben que a mí me encanta todo lo que es cognitivo-conductual, porque es cómo tú evalúas tus pensamientos, qué es lo que estás pensando, por qué llegaste a ese miedo, porque ese miedo te está paralizando y qué puedes hacer para superarlo. Entonces sí nos puede paralizar en nuestra mente Claro. y afectar nuestro cuerpo también, llegar a afectar nuestro cuerpo. Sí. Y yo siempre les cuento aquí a las chicas que, sabes que tuve un niño enfermito que falleció. Entonces, después de eso, yo sí me daba cuenta que las niñas, el catarrito más mínimo, una gripa normalita, para mí era lo más grande, claro, para mí ya esa niña, yo iba a perder a esa niña también. Sí. O sea, y yo sentía que mi cuerpo, mi corazón, mi interior reaccionaba de esa forma. Entonces, a mí me encanta lo que me estás enseñando. Estamos como unas esponjitas, ¿verdad? Aprendiendo cómo No, desarrollar. pero es y que también trabajar. hay que entender el trauma, Claro. ¿verdad? Y trauma es algo que te pasó, que te marcó, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que le pasó algo así también, por eso era que se volvió la mamá el mío, decía ella, pero es por esa sobreprotección que vino como consecuencia de algo real que te pasó. Entonces, no está tan fuera de hecho contexto. en esos traumático, casos. claro. Ok. Pero se puede ir regulando y por eso se necesita tener un acompañamiento psicológico, o sea, una persona con quien tú puedas ir compartiendo ese camino. Porque a veces lo que hacen las personas es que se encapsulan. O sea, ¿cómo lograste superar eso? O sea, platicándolo, buscando ayuda, Eso. puede ser un consejero, puede ser un pastor, puede ser una persona. Pero hablando, desempacamos mucho Sí. de lo que nosotros realmente tenemos en la cabeza. Y al hablarlo,
Es el beneficio terapéutico número uno, es solo alguien que te escuche. Yo tengo gente que me dice, no, pero es que si la gente me dice sus problemas y no sé qué responderles. Digo, no tiene que responder. Escucha, sí. No necesariamente a todo. No, o sea, el beneficio terapéutico está comprobado porque lo hicieron así como, ¿qué tipo de terapia funciona mejor? Y obviamente hay unas que funcionan mejor que otras, pero al final lo que dieron es que lo que sana es el vínculo. Y cuando hay vínculo terapéutico, dices, bueno, pero yo no soy terapista. No, un vínculo terapéutico se da cuando hay alguien que te escuche con atención y con amor. Así es. ¿Cuántas personas sin título han sido los terapeutas, los mejores terapeutas Sí, de nuestras vidas? nuestras amigas. Las mamás, las amigas, Amigas las de la abuelitas. terapia. Sí. Yo me acuerdo, o sea, Ayudan a tener sanar. pláticas con mis abuelitas donde ellas, yo creo que ya las agarré cansadas porque fui a las últimas nietas. Pero me oían y todo lo que yo les decía les parecía maravilloso. Y entonces, pero ese alguien que te oiga, que te vea a los ojos, que eso es sanador. Y cuando nosotros sanamos eso, nos podemos tomar mejores riesgos. Claro. Y se nos olvida también a veces que nosotros somos esa persona que podemos escuchar a otras personas. Cuando hablamos del tópico de miedo, hay una parte que es importante sobre todo para las mamás de adolescentes. Y es la corteza prefrontal, que es donde nosotros tomamos riesgos, lo que nos regula los riesgos, se termina de formar entre los 25 y 26 años. Por eso es de que aunque tu hijo ya esté en la universidad, necesita que la mamá esté ahí de coach. Y eso también es para los hijos, ¿verdad? Sí. Porque los hijos a veces, por eso es de que nosotros vemos que en la adolescencia la gente toma riesgos que después nunca tomaría. Nosotros tomamos riesgos que después nunca. Como que Y ahora no me pongo a piensan en las pensar. consecuencias o en los peligros. Sí, y yo creo que es parte de la naturaleza divina de Dios porque contamos con eso para que el mundo siga adelante, porque los jóvenes están dispuestos a tomarnos riesgos que uno adulto ya no Que uno tomaría. ya no, sí. ¿Verdad? Es parte Total. del diseño de Dios. Pero necesitamos entender que esa es una etapa, que después de esa etapa, para correr riesgos, nosotros intencionalmente tenemos que evaluar y tomar decisiones. Lo lindo es saber que podemos tomar esas decisiones, que si yo sé, ok, mi corazón está que yo quiero aprender a pintar, pero bueno, ya estoy grande para empezar. No, pues empieza. Eso, o sea, parte es tu desde ahí. vida. Pero ¿qué? La gente va a decir que estoy muy vieja, voy a ser la más grande. Tengo una compañera que estuvo conmigo en la universidad, cuando yo estudiaba Derecho, que ella era como 20 años mayor que todos los demás. Pero ella llegaba feliz, está tan realizada de sacar eso, que lo que hizo fue inspirarnos a los jóvenes a apreciar más la oportunidad que teníamos de estudiar una carrera. Qué bonito. Entonces, eso es, o sea, uno no sabe. Imagínate que esta persona le hubiera dado miedo. Ay, no, es que ¿qué van a decir los Soy la jóvenes? más Que yo soy la viejita. vieja. O sea, no. O sea, no sabemos a quién estamos inspirando en nuestra valentía y por eso vale la pena trabajar la valentía todos los Así días. es, porque el miedo realmente nos puede, hasta en la vida profesional, troncharnos, ¿verdad? Totalmente. Nuestro potencial. Y las mujeres sobre todo no hablamos. A veces, yo creo que poco a poco las generaciones han ido mejorando, pero yo sí recuerdo, o sea, épocas que o sea, eran puros abogados hombres y yo, entonces te quedas como que calladita me veo más bonita, ¿verdad? Porque te da pena, Te intimida. te intimida y te da pena decir algo que se burlen de ti. Exactamente, sí. Y al final es, si tú no agarras esa propiedad de tu propia voz, entonces nadie lo va a hacer por ti. Es cierto. Y tú tienes los estudios. O sea, yo pensaba, bueno, tengo los estudios para estar aquí, conozco los Ganado casos, está, claro. sé de lo que estoy hablando, voy a aportar. Y a veces también la gente que te rodea te ayuda a vencer tus miedos. Ay, Qué bonito. Yo me recuerdo cuando nosotros empezamos con una fundación y mi amigo Manuel, con el que empezamos la fundación, yo le decía, es que eso pienso yo. Y me decía, pero si lo pensabas, ¿por qué no lo dijiste en la reunión? la Ha mesa pasado directiva? tantas veces. Pero me lo dijo como 3, 4 veces y como eso después dije, es que tiene razón. ¿Cierto? Porque yo no me animo. Entonces él me ayudó a detectar mi miedo y entonces yo pude empezar a posicionarme así como el búfalo mejor para afrontarlo. Entonces a veces hay que recibir de otras personas y por eso siempre rezamos a con quién te está rodeando, gente que en Es amor te haga importante, crecer, sí. que no te haga perder tu llamado, que no te haga, o sea, que te apoye a hacer Ayude sí. tu propósito. Pero se pueden vencer los miedos, sí se pueden vencer. Poco a poco, empezando desarrollando ese músculo paso a paso.
Claro, hay algo que yo le digo siempre a mis clientes, miedo conquistado es miedo acabado. Eso, me encanta. Porque ya cuando lo haces, aunque lo hagas con temor, se acaba. No tiene autoridad para después volver a venirte a decir, ay, y si no, ya lo conquistaste, se acabó. Lo venciste. Ese. Y ya no dar para atrás. Exacto, ya no echas para atrás. Eso. Creo que Ahora uno vamos de al los próximo. mayores miedos que tenemos tal vez es el miedo al qué dirán. Sí. ¿Qué dirá la Absolutamente. gente? ¿Qué pensarán? Creo que es lo que Sí. uno más se piensa, ay, no lo voy a hacer porque qué va a decir la gente, o esa misma amiga, Sí. que van a pensar, yo soy la mayor del grupo y estoy estudiando a esta edad. O sea, ese miedo a qué dice la gente y a la final no sabes qué dice la gente. No, yo me acuerdo ¿Qué te hace? cuando... Porque en realidad no sabes qué es lo que dice la ¿Quién gente. es esa gente? Es que Eso, no evaluamos. ¿quién? O sea, Yo me ¿a acuerdo quién? una vez que tenía yo como, Sí, no sí, sé, yo estaba como en 20 años y mi mamá me decía, y te vas a ir vestida así, porque yo muy a la moda, ¿verdad? Pero ella no aprobaba. Nada cortito, porque sí nunca he sido ni de cortito, era así, pero así como, y así te vas a ir, y yo así, ay, ¿qué va a decir la gente? Y yo, y en ese momento se me alinearon todos los planetas y le digo, ¿qué gente, mamá? O sea, mi tía. Exacto. Porque ese era el miedo primario de mi Una mamá. o dos personas. La sí, tía que iba a decir. La hermana de mi papá. Sí. Y entonces, ¿mi tía? ¿O a quién te referís cuando decís la gente? Porque no entiendo. Es cierto. Y entonces cuando nos damos cuenta, y esta es la cosa, y esa gente, si puedes identificar a esa gente, realmente vale la pena, o sea, parar de ser lo que tú estás diseñado para ser por esa gente. No. No, Porque definitivamente. tenemos una vida, tenemos un chance de buscar aquellas cosas, de estirarnos a tratar de ser el tamaño de lo que Dios quiere que tú seas. Eso. Y creerle a Dios. Eso Y esta es la cosa, creerle a Dios. O sea, está el miedo y está el creerle a Dios. Ah, sí. Esa fe nos ayuda a sobreponernos. Y el domingo estábamos oyendo unas prédicas con mi esposo y hubo una cosa que dijeron que me llamó que mucho la atención. Dice, Dios está en lo desconocido. No es solo está ahí, Él es lo desconocido. Uy, qué lindo. Él es y está ahí para Él nosotros. es y está En el allí. futuro. Entonces, si nosotros creemos en un Dios que nos ama, Claro. nosotros creemos que hay cosas buenas por venir. Claro que sí. Y sabemos que en ese futuro no solo está Él, sino es Él. ¿Cómo nosotros estaríamos más tranquilos? Él está ahí, nos espera y con eso vamos a tomar una pausa y regresamos enseguida con más de Carolina Donis. Amigas y amigos de Voz, regresamos con más de Carolina Donis y ahora Mayra Solís, que le tiene un cuento, una historia de cómo esta fe puede vencer el miedo. Sí, bueno, por ejemplo, en mi caso, hablamos ahorita del qué dirán, de lo que piensan las opiniones de las demás personas, pero en mi caso, cuando nosotros sentimos un llamado para movernos de San Antonio a Fort Worth, el área de Dallas, todos nos decían, no tiene sentido. O sea, por donde lo vieras, si lo pusieras en papel, no tenía sentido, pero mi esposo y yo sabíamos que el propósito de nuestras vidas era estar acá. El por qué no lo sabíamos. Wow. Entonces, él se vino para otro trabajo con menos pago, tuvimos que vender la casa en San Antonio, la renta aquí era lo doble. O sea, por donde lo vieras, no tenía sentido. Pero ahora, casi 4 años después, podemos ver el propósito que tenía Dios dentro de nuestras vidas, no nada más de nosotros, sino para nuestros hijos. El hacer las cosas, aún así cuando uno tiene miedo y no tiene sentido, pero tienes esa fe confiando de que esto tiene un propósito. Pero igual, en el momento sí te da miedo. O sea, no estoy diciendo que me vine no es por lo que hay que sí, trabajar. Sí sentía miedo, pero era el saber y el confiar de que, ok, por algo que yo lo he comentado antes, yo decía que jamás me iba a venir para acá. Yo decía, primero me voy a Canadá antes de venirme para acá. Y pues Dios tenía otro plan, ¿verdad? Para nosotros, pero yo realmente lo decía, pero era por los traumas y miedos de cosas que yo viví de pequeña, porque yo nací aquí en Dallas y me fui para Laredo cuando tenía 6 años y yo no había entendido la conexión del por qué decía yo, jamás en la vida me voy a vivir al área de Dallas, sino que ya estando creo que en uno de los programas platicando como que me hizo clic el miedo y el temor, pero eran tantas cosas que por medio de habernos venido para acá, áreas se han ido sanando y fue mucho más del trabajo, mucho más de lo que la lógica te dice, vaya.
Sí. Sí. Yo creo que lo interesante y lo que hablaba también Judy es el qué dirán. Solo nosotros tenemos el contexto real y toda la información. Y a veces no tenemos toda la información. Pero hay una parte de nosotros que es como ese sentimiento que para mí es el Espíritu Santo dentro de mí, que yo sé que tengo que tomar este paso. Y la gente no va a entenderlo. Entonces, si yo dejo de tomar el paso que tengo que tomar, tal vez en obediencia, tal vez porque, ay, ¿qué va a decir la gente? O sea, a la que estoy defraudándome es a mí misma. Correcto. Porque no estoy creciendo de la forma que Dios quiere. Y creo que esta es la parte más importante, es lo contrario del miedo de la fe. Y la fe también se ejercita, esa valentía, esa fe, ese saber de que, bueno, tal vez esto no funciona, pero voy a probar. Y tal vez no es por aquí. Es tan importante. Hace como 2 semanas estuve con un grupo de cientos de chicos en Dominicana, que eran emprendedores, jóvenes emprendedores, emprendiendo, y ya sabes, con toda la intención, eran una belleza los chicos. Juventud, divino tesoro. Una belleza. Y entonces, y les dije, o sea, ¿de qué quieren hablar? O sea, hablamos de identidad, pero también hablamos de fracaso. Fracaso va a venir, seguro. Claro. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Es la pregunta. ¿Cómo lo vas a etiquetar? Entonces, porque muchas de las cosas que dejamos de hacer es por miedo a que si fracasamos, después te crees que te vas a quedar con esa etiqueta de fracasado. Y no es, o sea, fracasé probar por aquí, voy a probar por allá. Mucho de la vida de emprendedurismo, cualquier tipo de emprendedurismo, así sea, o sea, el emprendimiento de tener una familia, va a ser ir a probar cosas diferentes. Es parte de Es la la vida. constante, digo yo, de la vida. Creo que socialmente como que a veces, no, es que me van a marginar. Viene del miedo de ser marginado, porque acuérdense, en los tiempos de las tribus, al que lo dejaban fuera se moría. Porque no estabas con toda la comunidad. Ahí está. Por eso le tenemos este miedo primario al rechazo. Al rechazo, sí. Sí. Es una cosa como Porque literal, o sea, básica. si la comunidad te rechazaba por cualquier cosa, te quedas solita y te morías, o sea, no tenías chance de vivir. Así es. Entonces, por eso es una emoción tan primaria en nosotros y tenemos que entender que por eso es de que nuestro cerebro, lo primero, cuidado con eso. Pero ya no estamos viviendo en esos tiempos. Hay mucha gente en el mundo y podemos sobrevivir y darnos esa oportunidad de probar diferentes cosas. Yo creo, todavía veo gente, por ejemplo, chicos en la universidad de 20, todavía 30 años y me dicen, es que yo ya tengo que tener todo hecho y tengo que hacer esto. Y yo, no, tranquilo. O sea, tus 20 es para probar cosas diferentes y se vale. O sea, yo saqué Derecho y me encantó la carrera, pero también entendí que me encantaba la parte de psicología. Entonces estudié psicología y me di esa oportunidad. Entonces, sí, pues obviamente no fue fácil porque estaba trabajando en un bufete día completo y después ir a estudiar toda la noche. Pero tomé la oportunidad porque yo sabía que había algo dentro de mí que quería aprender para dárselo a otras personas. Y todo lo que he aprendido me ha servido para ayudar a los demás. Así es. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que del otro lado de esos miedos está ese potencial que Dios te dio, que lo que tú quieres, o sea, la gente te está viendo. Cuando tú te animaste a venir, no, pues ella fue, entonces yo tal vez puedo ir a donde Dios me manda. Yo no tuve miedo al que irá, entonces, pues yo tal vez puedo, o sea, si ella puedo, si Beth puede, yo puedo. O sea, si otros pueden, ¿por qué tú no? Pero a veces nos dicen, no, es que yo no sé qué podría pasar conmigo si las cosas no pasan como yo quisiera. No van a pasar como tú quieras. Nunca. Imposible. Nunca sale, porque no tenemos todas las variables. Pero ¿saben qué? Esa es la aventura de la vida. Cuando aprendemos a vivir en fe, cuando vivimos ok, a ver cómo me sorprende Dios, porque Dios nos sorprende a uno así, ¿verdad? Porque Él está interesado en nuestro carácter, en moldear, en sacar lo que hay adentro. Y cuando nosotros entendemos eso, ya empezamos como que a gozarnos el ride, ¿verdad? El sube baja, la montaña rusa, y ahorita voy para arriba. Y hay una parte de mí, les voy a decir, que digo, todo va también. Que de repente va a dar el bajo. Porque, ¿verdad? Así como dicen aquí en Estados Unidos, así como se cae un zapato, hay que esperar que venga el otro. Shoot to drop, ¿verdad? Y eso es miedo. ¿Y qué si Dios te quiere tener aquí? Y sí van a venir otra vez momentos difíciles. O sea, mi papá está vivo, algún día ya no va a estarlo. Mi familia, o sea, todas estas cosas que van a venir, porque es la vida, porque es el ciclo de la vida. Más las cosas que nosotros nos apuntamos, ¿verdad? Porque hay unas que nosotros... Pero vamos a aprender. Y entonces ya le perdí el miedo a probar cosas nuevas, a hacer cosas diferentes. Importante para eso es también entender qué es humildad.
humildad es tener un corazón enseñable. Y entonces, si yo tengo un corazón enseñable, si yo sé que voy a probar cosas diferentes, que tal vez no todas van a salir bien, lo más probable es que no me salgan bien, pero que de eso voy a aprender. Entonces voy a poder llegar a ser el ser humano que Dios quiere que yo sea. Ahí está, vivir tu propósito. Así es. Así es. Me encanta eso que le contaste a nuestra audiencia, porque es muy importante recordar que no todo va a ser la cima de una montaña, sino hay valles. Así es. Y así es la vida. Sí. Hay bajadas y subidas y tenemos que estar preparadas para enfrentarlas. O sea, ahorita lo que me preocupa es cuando hay rectas. Porque eso quiere decir que no estoy haciendo nada diferente. Uy, no estamos tomando pasos de fe. Estoy mucho en mi zona de confort. La única forma de ejercer mi músculo de fe es haciendo cosas diferentes. Así es. Y si voy en rectas, ok, que tal vez ya estoy acomodada. Ya, bueno, aquí estamos con mis amigas, aquí, bueno, esperamos que venga el juicio final, porque aquí ya estamos. Que venga Aquí Jesús no hay y más nos nada. lleve, porque aquí estamos Aquí hechos. no hay más nada. O sea, ¿cómo nos podemos retar? ¿Cómo podemos hacer cosas? Yo me vivo metiendo unos problemas. Porque, no, vamos a hacer un libro, no, vamos a hacer no sé qué. Y digo, ¿a qué hora me estás metiendo en esto? Pero lo estoy haciendo porque quiero probar a hacer cosas diferentes, porque al menos, como les digo siempre, yo pienso mucho en el día que yo me muera, que yo con el Señor y le diga, primero, gracias porque qué buen ride. Una aventura, wow. Sí, estuvo, no me digas, o sea, en Montaña 2014, casi me infarto. Pero después van, y a veces hay unas cosas que uno nos espera, Dios te sorprende, Así son es. maravillosas. Sí. La gente que es, de verdad, el problema más grande que vas a tener siempre va a ser la gente. Pero las cosas y las bendiciones más lindas que vas a tener también con es la la gente. gente. Uy, qué bonito. Cuando qué bien nosotros dicho. aprendemos a amar a la gente, Sí. cuando nosotros estamos en amor, buscando cosas para servir a otros. Hace poco creo que estaba hablando con Luis y Cristian Román, y ellos dijeron una cosa que me impactó, porque decía, Luis dijo, hay que buscar una vida de las 3 S's. Y yo, ¿cómo así? Sí, me dijo, era santa, sana y servicial. Ay, qué lindo. That's good. Me encanta, porque yo siempre busco las cosas didácticas, son las que se me quedan. Sí. Claro. Entonces dije, una vida santa, sana y servicial. Eso es. Eso es. O sea, en santidad, pues no porque seamos perfectos, sino porque sabemos de quién somos, ¿verdad? Literal. Sana, porque yo trato de ser la mejor versión de mí mismo, y eso quiere decir también trabajar mis miedos, trabajar, o sea, traumas, cosas. ¿Por qué reacciono así cuando esto pasó? Ah, fue por lo que me pasó cuando era pequeña, fue porque tuve esta mala experiencia con este amigo, o esa cosa. Pero servicial. Y en ese servicial, que es lo que ustedes hacen cuando están aquí, es de verdad cómo buscamos que nuestras experiencias les sirvan a alguien para inspirar, para ayudar. Y inspirar es, literalmente la definición es como respirar el aire de otra persona. Qué lindo. Inspirar. Entonces, inspirar a otros. Qué bonito. Lo hacemos con nuestra vida, lo hacemos con, a veces sin plataforma. La gente dice, no, pues a mí solo me conoce en la cuadra. Pero usted es la señora de la cuadra, que todo el mundo sabe que cuando tiene un problema, con usted va. Ah, qué lindo. Sí. Que me duele la cabeza, voy con ella porque ella me da un ibuprofeno. O sea, somos útiles de tantas formas que nos menospreciamos, porque a veces sentimos que en nuestro miedo no nos sentimos suficientes. Y ese es el último miedo que quiero hablar. El miedo de no sentirnos suficientes. Somos suficientes porque somos valiosos para el Padre, sí. Así es. Pero también porque sabemos que internamente hemos trabajado en nosotros mismos, y eso es lo que hemos hecho, y externamente estamos haciendo algo por el prójimo y por los demás. Entonces, así es como nosotros vamos salvando esos miedos y podemos salir adelante. Qué lindo. El miedo a lo desconocido es, dirías tú, uno de los más grandes, Caro. Sí, bueno, yo creo que el miedo al fracaso, es el miedo al que dirán, el miedo de no ser suficiente. Y lo desconocido, para mí esa es incertidumbre, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las cosas? Por supuesto que todos tenemos una cota de eso, o no seríamos normales, ¿verdad? O sea, o nos morimos, porque si no tienes eso, o sea, ¿verdad? Yo no me voy a ir a meter un callejón de noche a ver qué pasa. No, o sea, Exacto, sí. ¿verdad? Pero es ahí donde encontramos a Dios, es ahí donde ejercemos la fe, es, ok, lo desconocido. Yo no sé qué va a traer mi vida. Seguro puede venir un buen capítulo, puede venir uno de humor, puede venir un capítulo de drama, o puede venir uno así fatalístico, ¿verdad? Pero sé quién es el escritor de la historia. Entonces, cuando yo empiezo a remarcar mis pensamientos, que la gente a veces se nos olvida
recordar, yo puedo remarcar mis pensamientos, es un recuadro, o sea, ok, ¿cómo remarco yo? Este miedo que yo tengo, es que saber qué va a venir mañana, saber qué va a decir, bueno, ¿cómo ejerzo mejor esto mi fe? Y empezamos, lo que siempre hablamos, cambiar la narrativa mental. ¿Cómo yo puedo agarrar esas palabras y en lugar de decir, es que no sé qué va a pasar si me voy a Dallas, o no sé qué, a decir, ok, si Dios me está llevando ahí es por una razón. Ok, estamos haciéndolo por estas razones. O sea, entender tu por qué, entender el para qué y vas para adelante. Y cambiar la mentalidad también, Caro, en vez de temer o esperar lo malo, tener expectativa de que algo bueno va a venir. Sí, ¿y qué pasa? Sí, en ¿Y el qué pasa y si es pasa algo bueno? bueno. Exactamente. Ay, sí. Y me encanta lo que dijiste de salir de la zona de confort, porque muchas veces el temor te está mostrando que te está saliendo de esa zona de confort. Y eso es bueno, Sí. porque vas a crecer. Pero por eso cambiar nuestra mentalidad de que no es que, "Ay, es que tengo miedo. Oye, ya va, estoy sintiéndome un poquito insegura porque esto no lo he hecho antes, pero me estoy saliendo de la zona de confort, voy a crecer. Así que vamos. Si cambiamos nuestra mentalidad, me encantó eso, porque entonces podemos entender de que es algo nuevo, es un reto nuevo, pero ya lo estamos viendo con unos lentes diferentes, no con los lentes de la preocupación y del pesimismo de que algo malo va a pasar. Sí, yo creo que hemos hablado otras veces de ese síndrome del impostor, ¿verdad? Ajá. Es que si yo llego ahí y de repente no doy la talla, y si no doy... Pero todo esto viene de salir de esa zona de confort. Si tú te estás Exactamente. poniendo en zonas nuevas, en zonas diferentes, zonas que no son conocidas para ti, por supuesto que vas a tener eso. Eso solo es incertidumbre y es parte de seguir adelante. Eso quiere decir que estás avanzando a un terreno desconocido, lo cual es bueno porque estás ejerciendo tu fe, porque estás creyendo cosas diferentes, Exactamente. porque estás solo teniendo diferentes experiencias como ser humano. Exacto. Pero se vale. Sí, tengo una hija en la adolescencia, me estaban recordando, ustedes que está entrando en la universidad, entonces muchas cosas nuevas, mucha incertidumbre, mucho desconocido, y la sí, veo sí. con eso, y anoche le estaba hablando yo de esas palabras, de ese diálogo interno que estabas diciendo, que me encantó cuando dijiste sanar, servir, y poder nosotros querer llegar a eso en nuestra vida y seguir creciendo en eso. Esta mañana literal estaba hablando con Judy de mi suegrita que cumplió 90 años y acaba de Wow. ganar otro premio por su voluntariado. Qué linda. Entonces, eso inspira. La vida con porque- propósito, claro. Exacto. Entonces es plena. Sí. Y uno tiene ganas de ir a ella para el ibuprofeno y la oración y el dolor de cabeza. Sí, es que y se nos olvida que eso es una parte tan importante, la fibra en nuestras comunidades, que si uno se hace de menos, yo les dije, yo les pego a los que me dicen, yo solo soy mamá. Imagina. Usted tiene, de verdad, créame, es lo más importante, es el rol de liderazgo más importante de la vida de sus hijos, es la primera maestra de sus hijos, o sea, tendemos a hacer de menos lo que somos, porque yo puedo decir, yo solo soy abogada. Dice, no, pero es que sí, uno tiende a hacer de menos lo que uno ya ha logrado. Correcto. Entonces, Insuficiente. y siento yo que hay un enemigo que te quiere hacer creer que eres menos de lo que realmente eres. Claro. Porque ahí te neutraliza y Dios no te puede usar. Pero también es por la gente con la que uno se rodea. Así Yo lo es. digo por experiencia, que cuando, o sea, me he quedado en mi casa desde que la mayor estaba bebita, y yo recibía muchos comentarios de, nada más estás en tu casa. Oh, ay, no, qué padre, yo también quisiera hacer lo mismo y no hacer nada. Y hacía muchos comentarios como para menospreciar el hecho de hacer que te nada. quedabas en la casa. Minimizar el papel. Y yo creo que para mí, cuando yo escuché que un varón me dijo, nada más te quedas en tu casa, porque yo era de las de que contestaba así. Y me dijo, ¿cómo que nada más te quedas en tu casa? Si es el trabajo ¿cómo me dijo? Más especial, el más duro, porque me empezó Laborioso. a dar, o sea, como muchas explicaciones. Y desde ahí dije, tengo que cambiar esto, porque la mayoría de la gente con la que yo me rodeaba, sí, lo veía como que algo menos. El tener una carrera y trabajar fuera del hogar era lo que la gente valoraba. No cuando los niños regresan a la escuela y tú regreses a trabajar y entonces ya le ayudes a tu marido. O sea, cosas así que luego ya uno se las empieza a creer y empieza a decir, bueno, entonces es que nada más soy mamá. Y ahora lo puedo ver de una manera tan distinta, pero lo importante de las personas con las que nos rodeamos y aparte de las voces que estamos escuchando, ¿verdad? Porque comentabas también sobre los temores que yo escuchaba la mayoría de la vida era, piensa lo peor, porque la verdad es de que eso nunca va a llegar, entonces así nunca quedas defraudada, porque si piensas lo peor, Espera lo peor. espera lo Espera lo peor, peor,
Sí, Sí, porque Sí, es cierto, porque- mucha gente Sí, tiene sí, ese... lo- O sea, sí, lo- o espera lo peor o no tengas expectativas tan altas. Sí. Para que no te Por si no pasa, ajá, no te No estás decepciones. ajá. Sí. O sea, Yo creo que hay que tener expectativas altas en Dios y regular nuestras expectativas en las demás personas. Bien dicho. Porque es que sí es complicado, pero tienes toda la razón, porque las personas que están alrededor tuyo van a ayudarte a construir lo que tú te dices a ti misma de quién tú eres, de tu identidad, de tu historia personal. Y de repente, muchas de esas que te dijeron, ay, sí, ay, tú solo te quedas en la casa, puede ser envidia, porque tal vez ellas no pueden hacer eso o tener un esposo que las mantenga. Miren, lo lindo de nuestras épocas donde nacimos ahora es que hay una opción y una mujer puede tener opciones y si ella quiere se queda en la casa, si la economía lo permite es una bendición y si no, no. Y tengo tantas amigas que también escogen hacer las dos cosas, también se puede. Sí. Pero es respetar las decisiones de los demás, es entender el rol de cada quien, es tomar tus Apoyar. decisiones, lo que funciona para ti, para tu familia, lo que tú quieres. Y todo tiene tiempos también. Hay temporadas para las cosas. Pero muchos de nuestros miedos se alimentan de lo que la gente nos dice. Y mucho de nuestro autoconcepto se alimenta de lo que la gente nos dice. Por eso es de que es importante tener alrededor de nosotros gente que en amor también te va a decir la verdad, porque tampoco quiero gente que solo, ay, qué linda, qué bella que eres. Nada Porque- más, ¿no? qué Y uno lindo, ¿verdad? horrible, y uno horrible. Sí, ¿verdad? Sabe que se levantó mal, ¿verdad? No, pero realmente hay que saber, o sea, tener un grupo de... Yo tengo un par de personas que les he dicho, en amor, si tú ves algo que yo estoy haciendo mal, por favor, dímelo. Sí. Porque a mí muchas veces yo quisiera que la gente me dijera más y la gente solo me dice lo que yo quiero oír. Y digo, no, yo quiero que la gente me diga la verdad, porque si no, no crezco. Te están quitando la oportunidad de crecer solo, ay, qué linda, sí, no, qué precioso. No, o sea, sí, hablemos de las cosas también y cuando hay cosas buenas que celebrar, celebremos. Pero la verdad que uno sabe cuando algo es verdad o cuando no es verdad, si te lo dicen. Entonces, toda la gente que está alrededor tuyo está constantemente alimentando tus miedos, tus inseguridades o tus seguridades. O sea, rodearnos de esas personas y criar a sus hijos para ser esas personas para otros también. Así es. Esas personas que busquen lo bueno de las otras personas. Sí. Esas personas que sacan, como Jesús, que les decía, tú eres esto, y se lo sacaba dentro de la gente. Y creía. O sea, tener a alguien que de verdad creyó en ti, que dijo, no, Ivette, tú tienes lo que, o sea, Sí. esto para ayudar a las mujeres, para ayudar a los hombres, para hacer esto. Empezar a ser esas personas que ayudan a los miedos de los demás. Que sacan el propósito que Dios ha dado para cada persona, sacarlo, ¿verdad? Porque como mamás lo hacemos yo creo que siempre con los hijos, ¿verdad? Pero también hacerlo con tus amigas. Yo siempre le digo a mis hijas que las mujeres tenemos como diferentes anillos, así como los presidentes tienen anillos de seguridad, las mujeres también tenemos nuestros anillos de comunidad. Están quizás el más lejano, que es con el que conversamos, temas triviales, luego se va acercando otro anillo, que son esas amigas más cercanas, pero hay un anillo que es más pequeñito, que está bien cerca de ti, que esas son con las que tú te puedes desnudar completamente de tu ser y ellas te van a hablar con verdad, te van a hablar con amor y son donde tú también puedes abrir tu corazón. ¿Qué pasa? Que a veces nos abrimos con el anillo más lejos y eso va a traer crítica, va a traer envidia, va a traer cosas y entonces nos sentimos que, oh, no estoy creciendo Atacadas. o estoy mal porque Y no puede estamos ser que en el haya lugar temporadas correcto. diferentes. Eso es, tal vez ya es un tema de amistades, ese es otro show. Hace otro show. Pero realmente hay temporadas, ¿verdad? O sea, imagino tú en Venezuela tenías unas amigas, una temporada, esta aquí, Dios tenía otros, y al final es. yo lo que le pido a Dios es, porque creo que a Joyce Meyer se lo oí decir una vez, pedir conexiones divinas Así y gente de reino que te ayude a hacer lo Para que cada- Dios quiere que tú seas. Sí. Sí. Porque hay gente que espera, ay, esta va a ser mi amiga por siempre, y después pasa algo y te duele mucho. Entonces, hay gente, Sí, y hay saber temporadas. discernir las Muy temporadas y saber que, ¿saben qué? Es triste a veces, por ejemplo, que si te va mal, hay mucha gente alrededor tuyo. Y de repente te empieza a ir mejor, y lo que no puede manejar la gente es que te va mejor. Así es. Y con eso vamos a tomar una pausa porque ahí hay mucho más que indagar y muchos más programas que planear. Regresamos enseguida. Amigas y amigos de Voz, regresamos con más de Carolina Donis y ahora Judy Cordón le tiene una pregunta. Yo te quería preguntar, Carol, nuestras personalidades y nuestro temperamento tiene que ver con el miedo. O sea, ¿hay personalidades y temperamentos que son más propensas a tener miedo o no? Sí. A ver, ese es otro show, pero
el temperamento es con lo que venimos de fábrica, ¿verdad? Como Dios nos mandó, configurados. La personalidad, lo que nosotros trabajamos ya es ese temperamento enfrentado a las experiencias de vida que nosotros tenemos. Y la respuesta es sí. Sí tiene que ver, hay temperamentos como por ejemplo el melancólico, que es mucho más precavido, no es, digamos, el sanguíneo está en todos lados, aquí voy y yo voy pensando que a todo el mundo le voy a caer bien y ahí voy, y no es mentira, pero yo ahí voy. Y no que el melancólico es, no, y si esto pasa, y si aquello pasa, entonces sí hay una parte de temperamento, por eso es bueno también como que entender con los hijos, con nosotros mismos, qué tipo de temperamento tenemos, eso podemos hablarlo también un día, creo que es importante. De acuerdo. Cómo nosotros podemos trabajarlo en una personalidad transformada, porque por ejemplo, ¿qué les digo? Moisés era un temperamento melancólico muy miedosini, ¿verdad? Entonces es así como, no, señor, yo no, que vaya mi hermano, o sea, ¿verdad? El otro. ¿verdad? Aquel. Entonces, sí, entonces, pero vemos cómo Dios lo transforma al líder que él tenía que llegar a ser. Ahí está. Porque tomó los riesgos, porque le creyó a Dios, porque hizo algo diferente. Entonces, y a veces es difícil, y yo me pongo a ver si tenemos, o sea, sobrinos, hijos, o gente pequeñita que tiene esa propensión al miedo, porque cuando uno es temeroso, cosas le pasan, al que tiene miedo le van a pasar más cosas. Lo va a traer más. Y es porque lo atrae. por eso. Exacto, Porque lo lo atrae. atrae. Entonces manda uno, miren, yo tenía, vamos a decir un sobrino, vamos a sacar ahí, que tenía, o sea, él era miedoso desde chiquito, él, o sea, era así como que muy precavido, no sé qué, y yo dije, con su corazón de pollito, lo van a ir a hacer caldito en la escuela, de verdad. Porque yo decía, entonces dije, no, yo estaba, o sea, ok, ¿cómo vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es valiente? Y así, o sea, como que vas a tener niños, claro. vas a tener hijos, vas a tener sobrinos, vas a tener gente alrededor. Y si puedes De hacer valor. eso por cualquier persona, acordémonos de darle valor a los, sobre todo cuando uno es pequeño. Uno necesita esas palabras y uno a veces asume que otro adulto se le está dando, tal vez sus papás, no, los papás le han de decir, no podemos asumir eso. Si tú tienes niños pequeños, ¿saben por qué creo que es tan lindo esa parte latina que no hemos perdido, que entre todos nos criamos todos, ¿verdad? Porque a mí mi tía me podía regañar, ¿verdad? Me imagino sí, usted. igual. Aquí en Estados Unidos esa es otra historia, pero el tema de comunidad es que todos estamos ayudando a criar una criatura para que sea una entidad para la comunidad. Entonces, no se nos olvide que nosotros podemos darle esas palabras de valentía a los chicos. Y por eso es importante tu pregunta, Judy, porque sí hay una parte que podemos venir así, sí, también podemos hablar de culturas familiares basadas en miedo, porque vienen de traumas muy pasados, o sea, hay estudios, por ejemplo, la gente que vino de sobrevivientes del Holocausto, que literalmente en el ADN traían ciertas cosas, ¿verdad? Pero cuando sale a la luz y se puede trabajar, la gente puede tomar eso que se supone que era como que su deficiencia más grande y volverla su fortaleza más grande también. Entonces, sí se puede trabajar, sí podemos hacer, pero tiene que haber una meta, tiene que haber algo que yo quiera. No quiero subestimar, el cambio es difícil. Claro. Y si yo quiero vencer un miedo a hablarle a alguien, porque soy muy introvertido, no va a ser fácil. Y entonces mi consejo ahí sería, primero escribe tu por qué. ¿Por qué quieres ir y hablarle a las personas? ¿Por qué quiero yo, pues quiero tener amigos, porque no tengo amigos? Miren, suena rarísimo, tal vez para nosotros en Latinoamérica todavía no estás ahí, pero muchas de las personas aquí en Estados Unidos y en Europa, la pandemia más grande que ahorita es la soledad. La gente no tiene amigos. O sea, ¿cuántas veces miramos todos los documentales de Asia, de gente que vive solita, que nadie, o sea, no miran, o sea, es impresionante, porque no se animan, porque no se les enseñó cómo tener amigos, no se les enseñó cómo vivir en comunidad. Para tener yo quiero tener buenos amigos, sea usted buen amigo, ¿verdad? Así de fácil, pero esas cosas se enseñan y esos miedos se ven seguidos. Ay, no, yo quisiera tener amigos, pero no tengo. Ok. Empecemos con una amiga, vaya a hablarle a una persona, inscríbase a un gimnasio o a un club de lectura, anímese a hablarle a alguien y tal vez no le va a tocar bien a la primera, pero tal vez de repente va a encontrar a alguien con que le gustan los mismos libros que a mí. Exacto. Y entonces vamos a tener algo que platicar. Y entonces, pero es tratando de hacer las cosas diferentes y es venciendo ese miedo interno
pero con el objetivo claro de por qué quiero vencer ese miedo, es más fácil agarrar la palanca para lograr hacer el miedo. Eso. ¿Creen ustedes que las cosas a veces que pasan en la infancia, experiencias en la infancia, pueden causar muchísimo temor luego a la larga en nuestra vida como adultos? Sí, por supuesto que sí. Y ese es un montón de contenido ahí, pero cuando todos tenemos ciertos traumas de la niñez, ¿verdad? Así sea que tu niñez sea muy favorecida, que sería una gran bendición. exacto. Pero algo pasa, por ejemplo. Y cómo interpretamos nosotros lo que nos pasa nos va a marcar o no para el futuro. Y a veces no es solo que te pase algo, sino que algún adulto, alguna persona te selló eso. Por ejemplo, si una chica fue abusada y entiende que eso está malo, pero alguien después le regula, ay, no, ese es tu tío, él te tiene que caer bien, ¿verdad? O sea, esos traumas se van forjando y por eso hay capas de trauma que podemos estar trabajando. Todos tenemos algún tipo de trauma. Hay traumas más severos. Yo conozco gente con traumas muy light, dijéramos, que no los han superado. Conozco gente con traumas muy profundos que han sido totalmente superados y que es espectacular ver a esas personas, que es la gente que te inspira, con sus testimonios como Vivi Robledo, o sea, gente que uno dice, ¿cómo les pasó todo esto? Pero son estos seres no solo funcionales, sino que están superando y que están dándole a los demás de ese dolor que pasaron, cómo dar la luz de cómo salir de ahí. Y entonces cuando hay propósito al sufrimiento, podemos entender por qué Dios nos dejó pasar por ahí. Porque decimos, no, Señor, ¿por qué tengo que pasar por ahí? Porque había un propósito. Y si sabemos quién es el escritor de nuestra historia, entonces nosotros podemos confiar más que va a venir. Así es, y después de sufrir un poquito, ¿verdad? Después Él nos pone en otra temporada. No, y hay gente que sufre y se queda en el sufrimiento por escogencia, le digo, porque el sufrimiento te pasa una vez. O sea, por ejemplo, de las peores cosas que a mí me ha pasado es la muerte de mi mamá. Pero si yo me estoy diciendo, ay, pero mamá, ay, pero, o sea, o empiezo a escoger, decir, yo sé, si algo sé de las mamás es de que de verdad todas dicen, yo quería que mi hija fuera feliz. Entonces yo tengo que luchar por ser feliz, por mí y por ella, porque ella de verdad, yo cuando pienso todo lo que ella andaba llevándome de arriba, del chofer, de arriba para abajo, que el curso de aquello, que el coso de aquello, y yo no, ella luchó por darme esa vida, porque ella quería que tuviera oportunidades. Entonces yo voy a escoger honrarla, siendo feliz, buscando dar de lo que ella me dio. Entonces ese sufrimiento se vuelve propósito, es diferente. Pero conozco gente, hace poco estuve en una plática y me dice, no, yo también perdí a mi mamá y ha sido horrible. Y yo, ay, que lo lamento. Es que es horrible, o sea, perder a los papás es de las cosas más difíciles del mundo. Y entonces creo que es lo único peor es perder a un hijo. Pero, y me dice, sí, fue horrible. Y mire, yo estaba en una depresión así. ¿Y hace cuánto se murió? Ah, hace 15 años. Yo, wow. Está toda Y lo que me dio es ternura en el corazón, porque esta es una persona que por 15 años no se ha permitido vivir la felicidad que tal vez sus papás querían que vivieran, pensando en que ya no están. Y es que, entonces entendemos que el sufrimiento, se puede decir casualmente, se oye tal vez feo, pero escogemos sufrir a veces más de lo necesario. Y lo que yo le digo a mi esposo, porque mi esposo también venía como con mucha esa de no, hay que sufrir, hay que ganarse casi que la salvación. Y entonces le digo yo esta es en mi casa esto es, no dan puntos extras por sufrir. Así es. That's good. Bien. No dan puntos extras por sufrir. Súper bien. Y entonces, o mi papá dice, ay, es que estás tomando otra, me da la cabeza, voy a ir a tomar una aspirina. ¿Por qué tomas tanta medicina? Mi papá es cero medicina. Y le digo, porque puedo y porque no dan puntos extras por sufrir. Así es. Entonces, cuando nosotros pensamos, porque venimos de esta estructura social, que a la Exacto. mujer se le exigía ser abnegada. ¿Qué quiere decir ser abnegada? Es negarse a sí misma. Pero el tema es que si era amar al prójimo como a ti mismo, y se les olvidó darnos la segunda parte de A ti cómo. mismo. Como a ti mismo. Sí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a amarnos para dar desde una posición que sobre y abunde, no dar, abnegarme hasta anularme. Vaciar. Y entonces yo sufro. Y entonces, miren, todas conocimos una persona en la iglesia, todos, hombre o mujer, sobre todo mujeres, con cara de mártir, así como que, ay, la vida que tengo, pero el Señor, eso no honra a Dios. Exactamente. O sea, a mí cuénteme esa historia, lo que le pasó y cómo usted lo superó
con honra y con gloria para victoria, nosotros. claro. Con victoria. Sí, Pero claro. es diferente. Sí. Entonces, Muy diferente. entonces, cuando nuestra identidad es el pobrecito yo soy la víctima, yo soy mis miedos, yo soy esto que me pasó, nos estamos limitando a hacer y tener la vida plena que Jesús murió por darnos. Así es. Y al final siempre va a regresar yo siempre a Jesús y al amor. Amar de verdad lo que nosotros somos, tenernos paciencia, pero superar lo que tenemos que superar para ser las personas que Dios nos diseñó para ser, porque para eso fuimos enviados. Así es. ¿Sabes lo que dice Caro? Es tan verídico. Todos hemos visto en la iglesia, yo en lo personal he visto un intercambio entre dos hermanos de la iglesia a donde uno le dijo al otro, no me digas más todos los problemas y lo mal que estás todas las semanas porque no quiero oírlo más. O sea, No, y lo triste es que se les vuelve su identidad. Entonces entonces el problema es Se lo ahí. dicen tanto que ya se lo siguen creyendo. se lo Y siguen- el problema de esa gente es que ya es tan parte de su identidad que después no saben quién son No sin saben eso. Y quiénes entonces ya no son. escogen salir de ahí. Sí. Y yo conozco muchísima gente ahí que, o sea, van al psicólogo y no cuentan nada. Les dicen lo que tienen que cambiar y no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque no quieren. No Y quieren por cambiar. mucho que querramos, o sea, ¿verdad? Cuando uno quiere cambiar a los uno quiere- pacientes, a los Ay, clientes, no. decirle, uno no puede querer más que la gente cambie que ellos, porque no puedo exacto, una cambiarlos. Y si decisión, para ellos no obviamente. tiene sentido, entonces ¿para qué vamos a Claro, perder el tiempo? Exactamente. Así es. Entonces, uno tiene que querer. como decían las Querer abuelas, es el que poder. quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere, mija. Sí. O sea, si tú quieres Querer cambiar, es vas a poder. encontrar la forma. Si tú quieres vencer el miedo, vas a encontrar la forma. Pero si tú no quieres, vas a encontrar justificaciones siempre. Así es. Caro también habló de los melancólicos. Hay un libro muy lindo sobre Tim LaHaye, Sí. por Tim LaHaye, que Hizo se varios. llama el Spirit Controlled Temperament, que habla de las 4 diferentes Temperamentos transformados. ¿eh? y cómo lucen cuando estamos pues en donde tenemos que estar. Sí, sí. Podemos hablar de eso también, porque creo, eso estuvo muy de moda hace como unos 20, 25 Exacto. años, si no es que más. Tomé el examen. y Pero todo. saben que hace poco me pidieron que diera esa plática para una nueva generación de líderes que nunca vieron eso. Y yo, Súper. ¿Se les pasó? Está ¿verdad? buenísimo. Y es muy bueno, porque cuando nosotros nos conocemos, y sobre todo en equipos de trabajo, porque en ese caso era por equipos de trabajo, donde hay no solo varias generaciones, entonces estamos hablando, les di una plática como de liderazgo intergeneracional, cómo es diferente, pero los temperamentos, ¿verdad? Entonces, tú y yo somos muy sanguíneas, sí, entonces nos habla la gente, y somos felices, pero de repente, qué sé yo, tú sos muy melancólica, entonces tú sos de metas y hay que lograr esto. Entonces, entender nuestras diferencias nos va a ayudar para saber que todos somos necesarios, que no hay mejor o peor temperamento, porque necesitamos la paz del flemático para que todo haya armonía, porque si no, complementa, claro. entonces, todo esto se puede complementar, pero todo nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. En la medida que nos conocemos mejor a nosotros mismos, somos mejores personas, crecemos mejor, somos más sanos y podemos ser líderes para nuestras comunidades, que es lo que necesitamos ahora en el mundo. Así es, y podemos entender mejor cómo vencer el miedo de Exactamente. acuerdo a nuestro temperamento, temperamento. que es a donde yo voy, porque Sí. me parece eso Así es. que sacaste, ese punto súper nítido, Sí. ¿verdad? Conocernos Sí. para entonces saber, ok, para una persona como yo, ¿cómo ¿Cómo? debo vencer mis miedos, verdad? Y si los vencemos al principito, claro, es mucho mejor. Sí. Y puede ser que tus miedos sean diferentes también a los de un melancólico. sí. ¿Verdad? O sea, el miedo de un sanguíneo es que la gente ya no te quiera. Que la gente, o sea, y el miedo tal vez de un colérico no le importa que la gente no lo quiera. O sea, no, a mí lo que me importa es no haber llegado a donde yo tenía que llegar o que la gente no me deje hacer lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Eso también tiene que ver. Porque estamos configurados de formas diferentes. El flemático no tiene problemas. Se anda tranquilo puede por la ser vida, que pero el el problema aire- es de que se puede quedar demasiado en esa zona de confort. El enfrentar Y después- para ti sea fácil enfrentar un miedo que yo estoy enfrentando. Así es. Por tu personalidad, pero para mí es como Sí. algo más difícil. Pero a veces pasa que uno se está haciendo, nosotros decimos en Guatemala, se hace bolas pensando algo y de repente viene un amigo colérico y te dice, no, mira, lo que te esto y te da como un camino y tú dices, Dice, wow. La verdad que sí, estoy había sobrepensándola. La estoy sobrepensando. Me abriste un camino, abre Entonces, camino. por eso es necesario tener las comunidades donde en amor podemos crecer. Sí. Y el melancólico, ¿cómo es que vence sus miedos? Bueno, el melancólico es el más miedosín. Eso. El que va a tener un poco más de... Perfeccionista. Sí, perfeccionista. No, perfeccionista y a mi modo, digo. O sea, no solo tiene que ser perfeccionista, sino como yo pienso que tiene Como que ser yo creo que perfecta, debe ser. Que puede ser muy diferente a lo que tú piensas o a lo que ella piensa. Sí. Y entonces, creo que el melancólico tiene muchas ventajas porque es la persona más de sistemas, más procesada. O sea, si alguien es buen ejecutor, por ejemplo, es un melancólico, pero es una persona que va a tender a resentir más. Y se oye horrible la palabra, pero resentir simplemente significa
volver a sentir lo Volver a mismo, sentir lo volver a sentir lo mismo. Y les cuesta mucho perdonar y les cuesta mucho dejar ir. Por eso es de que es todo una Ahí viene la estructura. palabra resentimiento, porque sigues. y Ajá. sigues, y Vuelves, sigues. lo vuelves a sentir. Nos cayó el dedo. Oh. Entonces Somos como el melancólico tiende a ser así. Y entonces, por ejemplo, y lo voy a contar porque él lo cuenta, o sea, mi esposo es muy melancólico y a él Yo soy le melancólica. costaba. Que los Sí, estoy escuchando. le costaba. aprendiendo. Le costaba. Mira, esta es la Las cosa. estoy escuchando. A ti y a mí, a ver. Que les da a mucha ver. risita. A ver, Flora Elena, ¿tú has alguna vez saludado a una persona y dices, ay, qué lindo, y la saludas? Y después te dice tu esposo o una amiga así como, ¿y por qué saludaste a esa persona que estaba hablando mal de ti? O esta persona que dijo no sé qué cosa. A mí se me olvida lo malo que habla la gente de mí. Yo ya ando saludando a todo el mundo como que ando en campaña política, dice María. Pero se me olvida. Y después tengo un amigo que me dice, ¿y por qué la saludas? Si ella ha hablado mal de ti. Ella ha dicho que yo así como, problema de ella. Pero a mí se me olvida porque mi temperamento es más, ay, qué lindo estar con la gente, ¿verdad? Pero a él no se le olvida. Ahora les cuento, a ellos dos les cuento todo porque a mí todo se me olvida en cuanto a gente. Sí. Porque yo digo, yo quiero vivir una vida donde yo no tenga resentimientos, ¿verdad? Donde el único sentimiento que se regresa es la gratitud a Dios por lo que ha hecho en mi vida y tratar de posicionarme para que Dios, ser ese vaso donde Dios pueda depositar bendición para que pase para otras personas. Wow, qué lindo. Y enfocarme en eso quiere decir que voy a tener que vencer muchos de mis miedos, muchos de mi ego, de qué dirán, ¿verdad? Porque, ay, no, la Carlos, o sea, miren, yo me he echado unas de esas de qué dirán, que no, ya ahorita estoy así como vacunada. Curada ya. Curada de espanto. vacunada. Pero siempre en otro nivel. Pero yo a veces digo yo, ¿qué pensará la gente de las cosas que hago yo a veces? Pero después digo, ¿y saben qué? A veces la gente ni está pensando en Ni uno. está, exactamente. Y muchas cosas también son culturales. Sí. Hay culturas que son más propensas al que dirán, Sí, a Latinoamérica. aparentar, Sí. aparentar que tengo una posición económica mejor, aparentar que tengo un buen carro, aparentar que voy a una mejor escuela, aparentar, o sea, Sí. dónde vivo, en qué zona, qué apellido soy. Sí. O sea, Bueno, creo que todo bueno, viene con chicas, eso. como hemos aprendido hoy, realmente hemos estado como esponjitas con Carolina Donis, como siempre, ¿verdad que sí? Y me encanta ese punto con que ella concluye hoy, que es, quiero que el sentimiento que se repita en mi vida sea el de agradecimiento. Qué lindo aprender esto de ella, la gratitud. Entonces, con esto y más los dejamos hasta la próxima. Bendiciones. Y es que juntas, chicas, somos Más fuertes.